Buen día, compañeros, maestra. Me permito presentarnos. Nosotros somos un equipo conformado por mi compañera Blanca Altamirano, Laura Gutiérrez, Alexis Peña, José Juan Niño y mi nombre que es Paola Arellano. Nosotros queremos hablar sobre el tema del desarrollo de las ciencias sociales en Alemania, del libro de Psicología Social de los autores Alicia Garrido y José Luis Álvaro. Nosotros al estar leyendo y sobre todo pues analizando, logramos identificar algunas de las ideas pues principales dentro del texto. Y bueno, quisiera yo comenzar este, dentro de lo que es el subtema el desarrollo de las ciencias sociales. Nos muestra, más bien se nos dice, que este tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX y pues este desarrollo de estas ciencias estuvo condicionado fuertemente por lo que es el positivismo para la filosofía idealista alemana. Y bueno, pues cedo la palabra a mi compañera Laura. Mi nombre es Laura Gutiérrez y dentro del desarrollo de las ciencias sociales en Alemania nos menciona a un filósofo llamado Johann von Herder y nos dice que él fue uno de los primeros en destacar la determinación cultural de la personalidad individual. Para este filósofo, la pertenencia tenía un sentido muy importante dentro de la comunidad cultural homogénea, ya que para él es una condición necesaria para que la persona pueda desarrollar sus capacidades y actualizar todo su potencial. Nos dice que es como una característica cultural de su existencia. Cada persona puede ser capaz de sentirse perteneciente de su cultura para así potencializar sus habilidades como individuo dentro de una cultura. Hola, buenos días compañeros y maestra. Mi nombre es Alexis Peña y yo voy a continuar con el tema. Y otro de los acontecimientos importantes que se nos menciona es que Herder subrayó, además la absoluta singularidad y el carácter temporal de cada cultura, en la filosofía herderiana, la diversidad cultural que era concebida como una característica natural de la existencia social humana, como también lo era el hecho de que cada cultura fuese cambiando a lo largo de la historia. Y bueno, ahora pasaremos a hablar sobre la consolidación de la psicología experimental. Y el primer acontecimiento importante que tenemos aquí es la constitución de la psicología como disciplina científica independiente, que tuvo lugar en Alemania a mediados del siglo XIX. Este desarrollo estuvo muy vinculado a las ciencias naturales, especialmente la filosofía y la psicofísica. Hola compañeros, mi nombre es Blanca. Continuando con el desarrollo de la psicología, uno de los primeros en defender el carácter científico de la psicología fue Johann Friedrich Herbert, quien en su obra La psicología como ciencia fundamentada en la experiencia, en la metafísica y en la matemática, nos afirmaba que algunos de los contenidos de la mente podían ser expresados matemáticamente y por lo tanto pues la psicología cumplía el requisito establecido por Kant, mediante esto definiendo como científico un conocimiento. Muy cierto, compañera Blanca. Mi nombre es José Juan Niño y pues aunque Herbert siempre se había opuesto que la psicología se construyera con base a la fisiología y a la psicofísica, pues fueron los avances de estas ciencias lo que hicieron posible que la psicología fuera una disciplina independiente, ¿verdad? En el año 1860, el filósofo y psicólogo Gustav Theodor Fechner publicó su libro llamado Elementos de Psicofísica, libro que fue destacado dentro de los trabajos experimentales y bueno, que de ahí fue considerado de este modo como el punto de partida de la psicología experimental. La psicología experimental es una disciplina científica que considera que los fenómenos psicológicos pueden ser estudiados por medio del método experimental. Durante la época de Fechner, sus trabajos experimentales se, se interpretaban como la primera demostración sólida de que los fenómenos mentales podían ser
un objeto de cuantificación y experimentación, como lo menciona mi compañera anteriormente. Esto como pues el inicio de una psicología experimental. Pero fue Wilhelm Wundt quien da el paso para llevarnos hacia la consolidación de la psicología como una disciplina científica independiente mediante sus conocimientos y sus aportes. Y bueno, hablando de Wilhelm Huth, también pues se nos mencionaba que fue el primero en escribir un libro de texto sobre psicología. Y también se nos dice que pues él nació en Necaru, que era un pequeño pueblito y nació pues en el año 1832. También se caracteriza por haber fundado lo que es el primer laboratorio de psicología experimental y pues además que fue el maestro de la primera generación de psicólogos que se dedicó pues a esta experimentación. Y bueno, le cedo la palabra a mi compañero. Gracias, Paola. Bueno, Wundt, en su primera presentación de su teoría, se enfrentó abiertamente a las especulaciones sobre el alma que predominaban en la psicología fisiológica y abogó claramente por una psicología científica que siguiera los esquemas de las ciencias naturales. En lo que se refiere al método de estudio, Wundt consideraba que era la propia persona la que debía observar en sí misma el proceso mental entre un estímulo y una respuesta, por lo que propuso la introspección como único método válido para abordar el estudio de los procesos mentales básicos. La introspección, es decir, la observación de la propia mente para dar cuenta de los procesos que tienen lugar en ella, ya había sido utilizada como método de estudio por la psicología filosófica. Sin embargo, Wundt propuso una nueva forma de aplicar este método, en la que la autoobservación de los procesos mentales debía ser sometida a un riguroso control experimental. Los experimentos que realizó Wundt en el laboratorio de la Universidad de Leipzig tenían como objetivo el estudio de los procesos sensoriales, en el que nos explica o bueno, en el que maneja a la mente como objeto de estudio de la psicología, la adopción de una perspectiva analítica y la utilización también de la introspección, que ya pues anteriormente ya nos lo explicó nuestro compañero, y el método experimental. Estas fueron las bases sobre las que se fundó la psicología experimental, que mediante la primera etapa de la carrera de Wundt pues se fue desarrollando. Después de los experimentos realizados por Wilhelm Wundt, nos menciona el concepto de Walker Psychology o psicología de los pueblos. Este término fue acuñado por Wilhelm Bonn, que básicamente es una rama de la psicología que se empezó a desarrollar en Alemania en el siglo XIX. Surgió como un acto defensivo contra el avance de las ciencias naturales, cuya finalidad era poder estudiar el espíritu del pueblo, es lo que mencionaba Wilhelm Wundt. Y bueno, básicamente el objetivo de esta psicología de los pueblos es estudiar los comportamientos de los grupos en relación con la identidad étnica de ellos mismos. Y un filósofo y psicólogo que influyó en el origen de esa psicología fue Friedrich Herbart, quien, como lo mencioné, fue un filósofo y psicólogo alemán. Y su contribución más importante dentro de esta rama fue su concepción de personalidad individual como un producto cultural. Muchas gracias, Laura. También hay que recordar que para Herbert el hombre no es nada sin la sociedad. Lo único que sabemos con certeza es que el individuo completamente aislado carecería de lo que es la humanidad y por ello consideraba un estudio completamente sobre la personalidad y que se debía tener en cuenta una comparación de la vida mental de diferentes miembros de diferentes culturas. Y otra base teórica de la psicología de los pueblos fueron los trabajos de Wilhelm, quien fue uno de los representantes de la nueva fisiología alemana, en la cual el estudio del lenguaje como un producto cultural ocupaba un lugar central en ese estudio, ¿verdad? En su artículo sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su influencia sobre el desarrollo espiritual de la humanidad, Humboldt expuso
pues algunas ideas sobre los efectos del lenguaje y de la cultura en el pensamiento. Esto pues dejando como que una pauta muy marcada o como el inicio de lo que después podría llegar a convertirse en un centro de interés de la psicología de los pueblos. La verdadera función de la Volcker Psychology, como disciplina diferenciada de la filología y de la psicología individual, la llevaron a cabo Lazarus y Stein. Ellos crearon para su mayor difusión una revista llamada Revista para la Psicología de Personas y Lingüística. Y bueno, otra de las ideas que logramos identificar es acerca de la psicología de los pueblos. Como sabemos, pues fueron Lazarus y Steinman, quienes la desarrollaron. Y bueno, esta psicología de los pueblos está dividida en dos áreas. La primera, pues, es la que se ocupa del estudio del lenguaje, también de las costumbres y de los mitos. Estas pues obviamente como contexto cultural e histórico. Y la segunda área está centrada solamente en la elaboración de una psicología diferencial de los distintos pues pueblos, razas y sobre todo naciones. La idea de Herder de que había una diferencia entre ciencias naturales y ciencias sociales estaba tan profundamente arraigada en el pensamiento social alemán, que los avances del positivismo desencadenaron una fuerte polémica entre los defensores y detractores de esta concepción de la ciencia. Dentro del debate sobre la naturaleza científica de la psicología, nos menciona a un filósofo llamado Wilhelm Dilthey, que nos dice que él fue uno de los mayores críticos de la tesis de la unidad de la ciencia y estableció una división entre las ciencias del espíritu, entre las que incluía a la psicología, las disciplinas históricas sociales y las ciencias de la naturaleza. Menciona que no solo por el hecho de que estas ciencias sean distintas, sino que también tiene que ver el comportamiento o la relación que establece el científico con el objeto que está siendo estudiado. Por ejemplo, en el caso de las ciencias naturales, el científico estudia fenómenos que son externos. En el caso de las ciencias del espíritu, el científico aborda el estudio de la realidad en el que él forma parte, mientras que la percepción de los objetos de la naturaleza son el resultado de procesos lógicos de racionamiento. En este caso, Wilhelm Bonn lo que quiere dar a entender son las distintas formas de estudiar a las ciencias y que no todas se enfocan solamente de, de las formas de estudiar, sino que es muy importante la relación que el científico tiene con cada uno de los objetos que están siendo estudiados. Y bueno, otro punto que me llamó la atención de Wilhelm Dilthey es que él se enfoca en la relación que tiene, que tienen las experiencias como un todo y nos menciona que así debe ser considerada las experiencias, deben ser tomadas como un todo y que lo anticipó a algunas de las ideas que más tarde se convertirían en el centro de la psicología de la Gestalt y sería lo que hoy conocemos como esta otra rama de la psicología que es la psicología de la Gestalt. Ante una psicología atomista y ajustada al esquema de las ciencias naturales, Wilhelm Dilthey propone una psicología pues más comprensiva, en el que busca una finalidad un poquito más amplia, que no solamente sea la explicación de las causas de los procesos psicológicos, sino comprenderlas en su totalidad. Bueno, en conclusión, compañeros, les quiero agradecer tanto por su preparación, ideas y participación en este capítulo del libro de Psicología Social, que en este capítulo vimos la importancia de las ciencias sociales en Alemania, cómo se fue desarrollando las ideas del hombre y los pueblos,
el cómo se fue desarrollando a través de los años las teorías y todos esos personajes históricos de la psicología social. Y a pesar de que pasó hace mucho tiempo, es tan importante en nuestros días, ¿verdad? Gracias y espero que pasen un excelente día, compañeros.